Hola, queridos amigos, hermanos de Iglesia 1. Damos la bienvenida a este nuevo café pastoral, una vez más acompañados por un rico café en este bello tazón diseñado por nuestro hermano Xavi. Así que muchas gracias por este bello tazón hecho, impreso, diseñado por él. Quiero hoy que podamos abordar una pregunta. Como ustedes bien saben, el objetivo de este café es poder responder algunas consultas que surgen en el contexto de nuestra comunidad de Iglesia 1. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los que sin ser parte de Iglesia 1 se conectan, ven los videos, se interesan, incluso envían preguntas. No es que no consideremos sus preguntas, pero ciertamente la prioridad es para las preguntas que vienen de personas de nuestra propia comunidad, ya que este es el objetivo del café pastoral desde el momento que se pensó, digamos. Y una pregunta que surgió tiene que ver con los acontecimientos recientes ocurridos especialmente en Minneapolis, en Estados Unidos, con este triste episodio de la muerte de un joven negro, George Floyd, quien fue muerto a manos de la policía mientras él no oponía resistencia y fue ahogado, ¿cierto? Y él no podía respirar, finalmente murió en el hospital o camino al hospital, ¿cierto? Eh, producto de esta aplicación de fuerza, digamos, que la policía hizo contra él. Evidentemente todo esto despierta un montón de cosas, todo esto despierta un montón de preocupaciones, especialmente con respecto a la justicia racial, o sea, al trato justo con las personas independiente de su raza, entendiendo que existe a priori algún tipo de prejuicio racial. ¿Cierto? La idea de justicia racial surge a partir del entendimiento de que en una sociedad o en una cultura o en un determinado contexto existen prejuicios infundados, evidentemente, incluso es redundante decir esto, pero existen prejuicios raciales, discriminación arbitraria hacia aquellos que son de otra raza u otro color de piel. Y este es el caso, lamentablemente, de muchos contextos norteamericanos, en el contexto estadounidense. Es un país muy grande, una sociedad muy diversa y evidentemente llamar simplemente la sociedad o la cultura norteamericana en singular podría ser también injusto. Pero es evidente que hay muchos aún bolsones donde es fuerte el tema del prejuicio y de la discriminación arbitraria hacia personas de raza negra. Esta situación evidentemente no es exclusiva de Estados Unidos, también existe en otros lugares. Hemos visto como aquí desde Chile muchos solidarizan con la causa por la justicia racial en Estados Unidos, pero son muy propensos a discriminar al haitiano, a discriminar al colombiano, a discriminar a aquel que proviene de otros países. Ni siquiera a veces es un tema racial ni étnico, simplemente es un tema de nacionalismo, y otras veces sí en el tema étnico-racial también, donde se expresan no pocos prejuicios en el contexto nuestro. Entonces hay que tener ojo allí también, a veces con la hipocresía. Es fácil hablar de justicia allá lejos y no luchar por la justicia aquí. Y es en ese sentido que surge esta pregunta, yendo directo al grano. Queremos que nuestros cafés pastorales vamos a esforzarnos, esmerarnos para que sean un poco más breves, ¿cierto? Y por eso lo que vamos a abordar hoy día tiene muchas aristas y no las voy a poder tocar. Y no las voy a tocar a propósito. Sin embargo, la idea es que sigamos el diálogo, por favor. No se quede con este video diciendo esto es lo que se piensa sobre justicia social o sobre justicia racial en Iglesia 1, porque no es la intención de este video hablar de eso. La intención de este video no es hablar sobre un tema amplio como justicia social o justicia racial, sino específicamente sobre esta pregunta. Y es la pregunta sobre la protesta social. ¿Qué lugar tiene la protesta social y en qué sentido puede ser o no válida la protesta a favor de condiciones más justas para ciertos grupos de la sociedad o para que hayan leyes que establezcan o que por lo menos permitan un trato más justo hacia las distintas personas sin importar sexo, edad, raza, etcétera, ¿no? Origen familiar, etcétera. Entonces, esta preocupación evidentemente es muy importante tenerla en cuenta, y por eso yo quisiera simplemente ir al grano con respecto a este tema de la protesta específicamente, de la protesta social.
Lo primero que nosotros debemos comprender es que efectivamente esto se enmarca evidentemente dentro del tema más amplio, que yo les dije no vamos a poder abordar aquí, pero siéntanse libres de enviar sus preguntas, info@iglesia1.cl, y pongan como título del email Café Pastoral. Y allí pueden enviar su pregunta sobre otros temas que tengan que ver con justicia social o justicia racial. Bien, pero se enmarca dentro del tema amplio. Y es muy clara la enseñanza de Jesús. Yo les invito a que ustedes vean una serie de mensajes que ya tenemos en Iglesia 1 que se llama Felices. Busquen allí en la lista de reproducción de nuestro canal la serie de mensajes felices, donde abordamos las bienaventuranzas y donde dice claramente que son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí la referencia no es al anhelo de ser declarado justo o ser considerado justo a los ojos de Dios. No es ese el contexto exegético, gramático en este texto. Hay muchos otros textos que nos hablan bastante sobre la justicia como nuestra posición ante Dios, sobre el hecho de que Dios nos declara justos delante de su tribunal, permitiendo así que nosotros seamos justificados solo por fe y podamos ser salvos. Este no es el contexto aquí. Aquí el contexto es de justicia en un sentido muy propio de los profetas del Antiguo Testamento, en esta especie de declaración profética o de predicación profética de Jesús en el Sermón del Monte. Y así que él está diciendo que son bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed por justicia en el mundo. Y aquí está considerando específicamente la justicia en términos especialmente comunitarios, de cómo las relaciones entre las personas y los grupos de personas en una sociedad o en una comunidad ampliamente entendida son relaciones justas, donde hay un trato justo hacia el prójimo, donde hay efectivamente un trato caracterizado fundamentalmente, ciertamente, por el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a mí mismo. Por si fuera poco, las bienaventuranzas continúan y dice de una manera maravillosa y mucho más clara aún en el verso 9 que son bienaventurados los pacificadores o los que trabajan por la paz o literalmente allí los que con sus manos hacen, los que con sus manos son como artesanos de paz. Y la palabra eirene, paz en el griego, no es otra cosa aquí sino la traducción de una palabra hebrea del Antiguo Testamento muy conocida, shalom, la cual no tiene que ver con sentimiento de paz personal. Tampoco es paz en el sentido individualista del término de yo me siento en paz. No es eso. Existen también declaraciones en la Biblia sobre cómo nosotros podemos sentir paz en medio de situaciones complejas. Hay salmos que hablan de eso. No negamos esa realidad, pero no es el contexto aquí, ni gramático, ni exegético, por lo tanto no es la intención del autor y no es lo que estaba enseñando Jesús. Jesús no estaba enseñando sobre el sentimiento de paz personal. Jesús estaba enseñando sobre el shalom. Y el shalom es un concepto eminentemente y esencialmente comunitario. El shalom no es individual, el shalom es siempre comunitario. Shalom tiene que ver con relaciones armónicas entre los distintos estamentos de una sociedad, de una comunidad, pero aquí incluso amplía más, porque Shalom también abarca la creación, la realidad creada. Y todo esto tiene su origen con cuando Dios creó el mundo y bendijo Dios al hombre, ¿cierto? Y le dijo, sean fructíferos, tengan relaciones fructíferas ustedes unos con otros, multiplíquense. Entonces ahí está el bienestar a nivel social, el llevarse bien y el entenderse y tener relaciones armónicas socialmente. Pero luego dice, y tengan un dominio santo, amoroso, compasivo, de cuidado sobre la creación, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, etc. Por lo tanto, una relación armónica con Dios, una relación armónica unos con otros, una relación armónica con la creación. Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Y el shalom abarca los tres mandatos. El shalom es las relaciones armónicas a esas tres dimensiones, en esos tres niveles, a esos tres niveles. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque evidentemente el cristiano debe luchar o trabajar más bien, ¿sí? Pensemos más en términos de lo que Jesús dice, trabajar por el shalom, trabajar por la paz y debe tener hambre y sed de relaciones justas en la sociedad. Por lo tanto, es coherente, es consistente con el cristianismo anhelar justicia.
Hay muchos otros textos que podríamos ahondar. En Proverbios dice, levanta la voz por los que no tienen voz. La sobreabundancia, por así llamarle, no sé si es sobreabundancia, porque todo en la palabra de Dios es preciso, es justo, la palabra de Dios es perfecta, fue revelada por Dios y es la palabra de Dios, no la contiene, la Biblia es la palabra de Dios, esa es nuestra fe y nuestra convicción, y la Biblia es abundante en cuanto a hablar sobre el trato justo a la viuda, al huérfano, al empobrecido, donde incluso la palabra es empobrecido. Miren qué interesante esto. La idea es que no fuimos creados para ser pobres, en el sentido de que tengamos falta de bienes, falta de condiciones para poder tener una vida que florece. No fuimos nosotros llamados a eso. La Biblia tampoco habla de que todos tienen que tener lo mismo y tener cantidades iguales de recursos o de bienes. La Biblia no habla de eso. Hay algunos que deben y que de alguna manera se da a entender en la Biblia, está bien que tengan más bienes porque tienen también mayor responsabilidad con esos bienes y responden y deben responder más por esos bienes. Por eso es ilógico, injusto que las leyes de un país, mientras más rico, menos se rinda cuentas. Eso es injusto a la luz de la Biblia, a la luz de Moisés, las leyes de Moisés, a la luz de los profetas. Mientras más poder económico, mientras más poder político, mientras más poder de cualquier tipo, más debe rendir cuentas. Más debe, por lo tanto, más severo debe ser la ley con esta persona, ¿sí? En el caso de que falle. En fin, entonces vemos que hay muchas cosas que andan mal en nuestra sociedad ya cuando empezamos a pensar a la luz de la Biblia. Pero la Biblia no nos habla de un comunismo donde todos tengan la misma cantidad de ingresos. Lo que la Biblia nos habla es de justicia, donde todos, y de shalom, donde todos puedan tener las condiciones para florecer según sus dones, talentos y obviamente trabajo. Así que hay que buscar que esas condiciones se den. Que no puede ser de que alguien que tiene más plata compra al juez y por lo tanto comete delitos, pero sus delitos pasan más piola o no cumple penas tan severas. No puede ser que la justicia sea por lo tanto comprada por dinero. En fin, todas esas cosas la Biblia es explícita en denunciarlas y en hablar contra ellas. Vea Amós, vea Miqueas y lea con atención las leyes de Moisés, ¿cierto?, en el Pentateuco. Por lo tanto, dentro de todo este contexto, en medio de una sociedad injusta, queremos levantar la voz, queremos protestar. Y ahí es donde entra el tema de la protesta. Evidentemente el tema de la protesta es muy importante comprender que para nosotros como cristianos, y siempre la Biblia es muy clara en esto, hay una visión total, integral de cómo nosotros nos involucramos en todo, en el trabajo, en el servicio, en la vida familiar. Siempre somos llamados a hacerlo de una manera consistente, coherente, con los principios que la Escritura nos enseña, con los principios del Evangelio de Jesucristo y bajo los principios y marcos de la Biblia. Hay muchas cosas de las que la Biblia no habla porque no eran temas de su tiempo, de su época, pero la Biblia es un marco suficiente para comprender cualquier tema, actual o contemporáneo, cualquier tema que sea. La Biblia nos da el marco para poder tener una comprensión de ello. Así que cuando nosotros vemos que existen relaciones injustas, ¿cierto? Cuando vemos que existe una brutalidad policíaca que al parecer todo indica que es sistemática y que está de alguna forma, que forma parte de la cultura policial, especialmente en ciertos cuerpos policiales de Estados Unidos, evidentemente es tiempo de poder reclamar y es tiempo de poder levantar la voz y es tiempo de exigir también que aquellos que tienen responsabilidad mayor, porque convengamos, el policía tiene mayor poder, ¿cierto? Y está bien que lo tenga, porque esa es la función de la policía en el Estado, ¿sí? Es mantener el orden y por lo tanto se le debe dar más atribuciones, pero también debe rendir cuentas de manera más severa. Entonces lo que se está buscando es esto, y entonces se busca manifestar esto y hacer ver la necesidad de esto. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, en esto? Que existe una forma cristiana y una forma no coherente con el cristianismo de protestar. Allí donde hay violencia, allí donde yo justifico, es que ellos fueron violentos conmigo. Primero la policía fue violenta, así que tengo derecho a yo ser violento, es la negación misma de Jesucristo de las verdades del Evangelio y del Sermón del Monte que les acabo de leer. El Sermón del Monte nos habla de hambre y sed de justicia, el Sermón del Monte nos habla de trabajar por el shalom, y el Sermón del Monte nos habla de poner la otra mejilla, el Sermón del Monte nos habla de servir al enemigo, el Sermón del Monte nos habla sobre darle, ¿cierto? Y aquí
Pablo en Romanos también complementa esto diciendo darle de beber a nuestro enemigo cuando tiene sed y darle de comer cuando tiene hambre. Por lo tanto, la reacción violenta justificada en un supuesto acto de justicia no es otra cosa sino tomar venganza en tus propias manos. Y eso para un cristiano es pecaminoso. Eso para un cristiano es pecado. Y tú como creyente eres llamado a arrepentirte si has sentido, si has pensado, si has validado los actos de violencia por causa de que primero vino la violencia de la policía o de quien sea contra el pueblo. Yo sé que esto puede sonar muy complejo, pero aquí es donde nosotros entramos en un aspecto muy importante. No podemos abrir manos de lo que la Biblia dice. ¿Ya? Voy a decir una palabrita más al final sobre este tema, porque yo sé que lo que de inmediato tú piensas. Entonces, ¿qué saco? ¿Dejo que pasen por arriba de nosotros? ¿Que pasen por arriba de nosotros como aplanadora? ¿Qué vamos a sacar? ¿Eso va a cambiar la sociedad? ¿Va a cambiar el mundo? Y vamos a ver que sí, que de hecho ya lo cambió. De hecho ya lo cambió. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, existe un nivel tan profundo de ignorancia por causa de la ideologización de las clases de historia en muchas de nuestras escuelas. Lamentablemente, esto ha hecho de que se haga vista ciega a hechos históricos contundentes y claros, ¿ya? De los cuales, como dije, voy a hablar un poquito más al final solamente. Pero el punto es, sí, yo puedo protestar si protesto como cristiano. Pensemos en la protesta de Martin Luther King a propósito de justicia racial. Pensemos en la protesta pacífica, de sentarse en la escalinata, ¿cierto?, en Baltimore o donde sea, para exigir simplemente algo que la ley ya había decretado, que las personas de raza negra podían ir al registro y registrarse para votar, pero el registro no los atendía, el registro no les abría cuando ellos iban, decían no podemos atenderlo, inventaban cualquier chamullo hasta que no tenían tinta para el timbre, con tal de no registrarlos. Y ellos entonces fueron, se sentaron allí en la escalinata hasta que les abrieran. La violencia policíaca se ejerció sobre ellos, se ejerció los primeros en ejercer la violencia y eso es claro, es evidente, no hay dudas. No es como las protestas que hemos visto en los últimos meses aquí en Chile donde uno dice, ¿quién empezó realmente? Y de repente hay una cámara filmando y dice, ¡oh, pero hay una cámara filmando! Claro, pero la cámara filma desde el minuto tanto del evento. ¿Qué ocurre en los minutos anteriores? ¿Quién realmente empezó con la violencia? Y entonces todavía estamos con la duda. Hay ciertos eventos donde la violencia comenzó de parte de Carabineros, pero hay muchos otros, y ustedes lo saben, perdonen que lo diga, yo fui un día a mirar y estuve allí observando un buen tiempo y vi que también existe evidentemente los actos que la violencia comienza de la gente. Entonces, aquí es muy claro, aquí es prístinamente claro, aquí es meridianamente claro. Con la protesta de Martin Luther King, las personas fueron a protestar pacíficamente y los que iniciaron la violencia fueron la policía. Y cuando hubo golpes, entonces ellos los bendecían. Dios te bendiga, yo te bendigo a ti y a tus hijos. ¿Tienes hijos? Quiero orar por ellos. Y entonces más rabia le daba al policía y más le pegaba, pero ellos se quedaban allí de manera absolutamente valiente hasta que abrieron las puertas del registro y pudieron registrarse todos para poder votar. Entonces es una protesta coherente con la visión cristiana. ¿Es la única forma de protesta que existe? No, pero busca aquellas formas de protestas que son consistentes, coherentes con el cristianismo. Cuando tú como cristiano abres mano, cedes para empezar a realizar formas y actos de protesta que no son coherentes con la ética y con la visión bíblica, entonces tú no solamente estás pecando contra tu Señor, al cual tú declaras que es tu Señor, sino que también tú estás produciendo el propio boicot a tu causa. ¿Ya? Y esto además la historia lo ha mostrado varias veces. Y aquí es donde yo quisiera decir esto último y final, que efectivamente en la historia han habido muchas formas a través de las cuales, a través de la literal martirización de cristianos que han entregado su vida por una sociedad más justa y lo han hecho en nombre de Cristo, porque aman a Jesucristo y porque aman la justicia, hay abundantes testimonios en la historia de cómo instituciones que llevaban siglos incluso de injusticia fueron eliminadas, ¿ya? Entonces es cosa de mirar la historia, es cosa de mirar los primeros siglos en el Imperio Romano, es cosa de mirar el trato que había hacia los niños en el mundo pagano, en el Imperio Romano, y cómo eso se deshizo con simplemente el servicio, el ejemplo, el amor y la compasión de parte de los cristianos, y no a través de la violencia. Entonces cuando usted ve un meme por ahí, dime cuándo han habido cambios en la sociedad a través de actos violentos o sin protesta violenta y como que se burlan, la verdad es que dan pena.
Son memes muy ignorantes, dan penita. Muestran una ignorancia tan grande, tan rampante, muestran a una generación que ha sido lamentablemente engañada. Engañada por causa de que han sido ideologizados en sus clases de historia, muchos de ellos. Yo sé que no todos, pero muchos. Es tiempo de abrir los ojos y ver la historia y conocer que de hecho la realidad histórica es lo contrario. Son mucho menos los cambios que han logrado las revoluciones violentas. Y son mucho más los cambios que ha logrado el amor, el servicio, la entrega e incluso la martirización de cristianos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va tu compromiso con la justicia? ¿Estás dispuesto a dar tu sangre, a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a imitar a tu Señor Jesucristo e ir en silencio con tal de recibir el golpe y la furia del imperio avallazador, como lo recibió Cristo, del imperio opresor que lo colgó y lo clavó sobre esa cruz? Y fue a través de ese acto como Él obtuvo no solo la renovación de la sociedad y de los corazones, sino del cosmos, del mundo entero. Porque a través de su muerte, que nosotros hoy tenemos la esperanza cierta, no es un deseo, un anhelo de algo que podría pasar, no, es cierto, esto va a ocurrir. Un nuevo cielo, una nueva tierra vendrá pronto cuando Cristo vuelva. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? No nos motiva los cambios que el ser humano puede hacer, no somos humanistas. Nos motiva a nosotros lo que el reino de Dios puede hacer. Somos cristianos. Es Cristo y su poder el que transforma sociedades, el que transforma corazones. Así que, dicho eso, quisiera yo simplemente, ahora sí, terminar diciendo esto que es muy importante. La protesta, por lo tanto, si es hecha desde parámetros y con una forma que es coherente con el cristianismo, puede ser válida. Pero ahí es donde entramos en el tema. ¿Cómo entonces involucrarme en la protesta sin ser confundido o sin terminar apoyando indirectamente otras formas de protestas que son anticristianas o que no son coherentes con el cristianismo? Entonces ahí se hace importante un movimiento probablemente que sea capaz de articular y de protestar de una manera coherente y consistentemente cristiana. Como en su tiempo también ocurrió. Es evidente las divisiones que ocurrieron en Estados Unidos entre Martin Luther King, por ejemplo, y Malcolm X, con sus distintas metodologías y sus distintos principios. Y estaban aquellos que protestaban con el Dr. King y estaban aquellos que protestaban con Malcolm X, que era más violento y que era una visión evidentemente más coherente con una visión islámica propia de Malcolm X, que no es la visión cristiana del Dr. Martin Luther King. Entonces, ¿cómo notar de que estamos protestando de una manera distintivamente cristiana? Entonces también hay que tener ojo allí, porque tal vez yo, individuo, estoy allí entre medio como cristiano, no estoy cometiendo ni un acto de violencia, pero al estar allí estoy avalando e indirectamente, y a veces incluso directamente, pero indirectamente, avalando y facilitando las condiciones para que formas de protestas no coherentes con el cristianismo estén ocurriendo. Entonces soy responsable de eso también. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos una protesta distintivamente cristiana? En paz, en amor, en servicio, en manifestación abierta. Pensemos, por ejemplo, en Brasil, una organización liderada por un pastor evangélico que se llama Río da Paz. Piensen, por ejemplo, en cómo esta organización ha hecho importantes protestas a nivel del país, a nivel de importantes ciudades, planteando las problemáticas sociales y las problemáticas de injusticia social. Y por lo tanto ellos en Río da Paz logran hacer siempre una protesta pacífica, de servicio, de muestra de amor. Pero aquí es donde entra finalmente el último tema, que es lo que les quería decir. Cuando tú piensas que solo protestar es la única forma de luchar por la justicia, no entendiste nada, digamos. Hay por lo menos otras 8 o 10 formas de luchar por la justicia. Entonces, que nadie te haga sentir culpable por no ir a protestar. Tal vez efectivamente es complicado hoy ir a protestar, porque al ir a protestar ocurre esto que yo decía, que tú tal vez estás allí como cristiano, manteniendo una postura cristiana, pero tú como individuo, pero estás avalando y facilitando las condiciones para que otras formas de protestas no cristianas también se manifiesten en esos contextos, y tal vez eso no es muy coherente tampoco contigo. Entonces algunos se sienten culpables y dicen, no te tratan de hacer sentir culpable, entonces tú no estás luchando por la justicia porque no fuiste a protestar. Y eso no es así. Hay muchas formas más eficientes de luchar por la justicia. Organizar, por ejemplo, un grupo, una ONG que trabaje por la justicia, que provea de abogados y profesionales que trabajen sin costo para las familias más empobrecidas,
que no teniendo las condiciones para pagar un buen abogado, sin embargo pueden tener acceso a buenos abogados que les permitan a ellos defender sus intereses frente a juzgados del trabajo o a otras instancias similares. También tú puedes participar de acciones sociales que propenden a la justicia. Yo sé que esto es un tema un poquito polémico, sobre todo porque hay una crítica desde el marxismo que dice que en el fondo la caridad o los actos de caridad solo perpetúan el sistema, no lo cambian. Pero hay ciertos actos de acción social que claramente apuntan hacia subvertir la injusticia. Ojo con esto, subvertir no el sistema, sino subvertir la injusticia. A la injusticia hay que subvertirla, hay que ser subversivo contra la maldad, hay que ser subversivo contra el pecado. Hay que ser subversivo contra el pecado estructural que se anquilosa y que se establece. Y, por ejemplo, cuando personas van, muchos cristianos hacen esto, y lo que hacen es en un campamento, en vez de hacerles conexión de agua para que tengan agua potable con aguas andinas, les cavan un pozo para que tengan agua propia y no le paguen un peso a aguas andinas ni a nadie, y esa agua sea de ellos. Es una acción social bien concreta, pero que además es un acto que tiene un nivel de justicia muy importante, permitiendo que esas familias empobrecidas que habitan en ese campamento tengan su propia agua. Enseñarles el emprendimiento y el autosustento. En un campamento también se puede enseñar el autosustento, a tener su propio criadero de pollos para que tengan sus alimentos, a que tengan sus propios huertos urbanos para que ellos puedan cultivar sus propias hortalizas, de tal manera que no tengan que depender del retail. Entonces, de alguna forma, se fijan, hay un nivel en el cual incluso tiene un cierto carácter de cierta protesta, pero algo muy efectivo y muy eficiente que cambia la vida de personas en concreto. Entonces, por favor, el ir a la calle a protestar no es la única forma de luchar por la justicia. Que nadie te haga sentir culpable por eso. Hay muchas otras formas. Trabajar por leyes más justas. Hay algunos de ustedes que tienen dones, capacidades, talentos y también profesiones, títulos que les permiten a ustedes acceder, ¿cierto?, a lo que es las organizaciones que pueden redactar leyes e ir al Congreso y tener reuniones y hacer organizaciones sociales y a través de esto lograr leyes más justas. Evidentemente eso es muy importante. Leyes donde rindan más cuentas a aquellos que tienen más poder, ya sea político o económico. Y no que sea al revés, no porque tener más poder queda más protegido, sino que por tener más poder rinde más cuentas, que es la lógica bíblica, por ejemplo. Ese tipo de cosas deben ocurrir y hay muchas formas de luchar por la justicia de esas maneras. Entonces, es muy corto de vista pensar que solo la protesta es la única manera de luchar por la justicia. Si tú no estás luchando por la justicia de esa forma, puedes estar haciéndolo de otras 4 o 5 formas y muchas de ellas aún más eficientes. Así que tú como cristiano simplemente actúa como cristiano en todo, sé coherente como cristiano en todo tiempo. Eso entonces, sigamos la conversación. No pretendo haberlo dicho todo, hay muchas cosas más que decir. No pretendo tampoco haberlo dicho todo de manera igualmente clara. Si en algo no fui claro o algo causé alguna confusión, envíame tu pregunta y podemos nosotros tratar de aclarar esa duda también. Que Dios les bendiga.